¿Qué tal? Bienvenidos amigos a su podcast. En esta oportunidad les saluda por aquí Daniel López y estamos con mi compañera de toda la vida, mi esposa Débora. Y bien, amigos, en esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante controversial. Yo creo que es bastante común, ¿no? Es bastante Sí, común. sí, así es un tema muy controversial que creo que a la mayoría de personas les ha sucedido en algún momento. Exacto. ¿Y de qué trata, amigos? El día de hoy vamos a conversar, ¿no? De hecho, este podcast se trata bastante de compartir testimonios de la vida real, por supuesto, y también sustentarlos quizás con algún pasaje bíblico, ¿por qué no? ¿No? Entonces hay mucha gente que cree en Dios, otra gente que no cree en Dios, etcétera, etcétera. Este es un canal bastante abierto a las opiniones, siempre en el marco del respeto. Y pues el día de hoy vamos a tocar el tema acerca de estos espíritus, de estos entes o de estos seres, de hecho, porque son unos seres que carecen de materia, ¿no? Estamos hablando, no sé si Débora a ti te ha pasado o tienes algún testimonio quizás de algún familiar, de alguna amistad, que antes de dormirse quizás ha tenido esta presión en el pecho, sienten que algo les aqueja y de tal manera que no pueden moverse, quieren gritar y no pueden hacerlo, quieren moverse y no pueden hacerlo. Entonces, ¿tienes tú algún tema, digamos, no sé si te ha pasado a ti, algún testimonio que tú puedas compartirnos para que más o menos nuestros oyentes puedan saber de qué exactamente estamos hablando, ya que estos temas nosotros los hemos sacado de internet, hemos tratado de recabar información y de hecho son bastante conocidos porque a muchas personas, amistades que nosotros tenemos, de hecho, siempre les ha pasado, aunque sea una vez en la vida. Sí, bien, estos espíritus demoníacos que se ven a través del campo espiritual se llaman incubus y succubus, ¿no? Y sucubos le llaman en Sucubos. alguna parte, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a ver qué son, cómo operan, también en qué horario operan, porque estos entes, Débora, trabajan en la oscuridad. Sabemos que Dios es un ser de luz, la verdad, el verbo se manifiesta en la luz y estos entes, estos seres malignos, vamos a llamarlos, operan en qué horarios. Sí, más que todo en la noche, a partir de las 6 de la tarde, que son portales que se abren, a las 12 de la madrugada y a las 3 a.m. 3 de la mañana, cuando se dice que murió Cristo, ¿no? Murió Cristo en la cruz. Entonces, esta hora de las 3, exactamente 3 de la mañana, es una hora bastante utilizada, bastante maleada por los chamanes, por las brujerías, por ciertos hechizos de personas que realizan justamente en este horario, porque se dice que Jesús murió en la cruz a esa hora. ¿Ok? Bien, entonces de primera, vámonos con Incubus. Incubus, si nosotros hacemos el desglose etimológico de esta palabra en latín, in sería dentro y cubare significa acostarse o yacer. Esto quiere decir que eh, significaría algo así como que me acuesto sobre ti. Esto sería incubus. Ahora, incubus representa una figura masculina, ¿no? Una figura masculina que usualmente se presenta a través de ciertos, bueno, de hecho ya están abiertos estos portales porque a cualquier persona no es que se le va a presentar de la noche a la mañana. Nosotros somos conscientes de que el pecado existe, el pecado está predominante actualmente en la tierra, en esta realidad, y es por ello que se abren puertas y es donde Incubus se manifiesta, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede este episodio, Débora? ¿Cómo es que se presenta Incubus en una persona que tiene pecado y que tiene puertas abiertas en su casa? Sí, de hecho, Incubus tiene el aparato reproductor masculino, ¿no? Él se presenta como una figura masculina Es y decir, es un hombre, digamos, es un así es. espíritu que se asemeja a un hombre, ¿no? Sí. Porque acá hay una controversia que se dice que los espíritus son asexuados, es decir, no tienen una sexualidad definida. No, solamente la imagen es con varonil Ujú. y se le puede presentar a mujeres mayormente, pero también lo hacen con hombres también.
Es decir, existiría una figura tanto masculina y una figura femenina. En este caso estaríamos hablando de Suku, ¿cierto? De Sucubus, ella se presenta mayormente a los hombres, los atrae sexualmente y ingresa a sus sueños y logra pues estar con ellos físicamente, pero en el ámbito espiritual. Ellos te bloquean lo que es tu capacidad mental y ingresan a tu sueño y te bloquean, ¿no? Es por eso que parece que fuera real, pero en realidad estás sumergido en el sueño. Entiendo. Entonces ya sabemos qué son. Son unos demonios, son unos seres malignos, obviamente, huestes del enemigo, que son enviados por estos terratenientes, digamos, de Satanás, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya hemos definido más o menos en qué horario operan, en estos, más o menos, en intervalos de horarios nocturnos, cuando cae el sol, ¿no? Cuando ya está fuerte la oscuridad. Y pues sabemos que ellos le temen bastante a la luz, ¿no? De hecho, le temen el nombre a Jesús. Vamos a tocar este temita más adelante, pero vamos a ver cómo es que operan y vamos a ver un testimonio real. Y como nos comentaba Débora, estos entes demoníacos, el trabajo en sí de estos demonios consiste en desequilibrar la mente humana. ¿Qué quiere decir esto? Que va a enfermar poco a poco para poder quizás romper un poco el esquema y el propósito de Dios. Sabemos que cada uno tiene un propósito ya definido por Dios, y esto el diablo, el demonio, el enemigo lo conoce. Entonces quiere alterar toda esa estructura. De esta manera, amigos, no sé si ustedes habrán podido escuchar acerca de la ninfomania, de los pecados, ¿no? Entonces muchos entienden que es una enfermedad psicológica, y sí, la ciencia lo sustenta, pero también hablando en un tema espiritual, estas personas que cometen estos actos que no son normales, estarían, Débora, poseídas por uno de estos demonios. Sí, así es. Ellos operan a través de portales, de puertas que nosotros dejamos abiertas para que ellos puedan ingresar. ¿Y cómo es que nosotros abrimos estas puertas, estos portales para que ellos puedan tener acceso a nosotros? Es a través del pecado. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la masturbación, la pornografía, la lujuria, ¿no es cierto? Desear algo que no es tuyo. Entonces, más o menos por ahí, esos son los Lo que atrae, digamos. Sí, lo que atrae. El estar con prendas cortas, mínimas, porque ellos, si por ahí vamos a ver un pasaje en la Biblia donde dice que ellos les atrae, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres. Y así que de esta manera es que ellos operan, ¿no? Más o menos se van acercándose a la persona y cuando ellos logran tener una relación con, ya sea con hombres o con mujer, uno le da esa autoridad. A algunas mujeres y a algunos hombres les gusta esto. Cuando les pasa eso en los sueños, aunque parezca algo gracioso, es apetecible para las personas. Y entonces es ahí donde sellan esa autoridad. Es como que tú le das una carta de autoridad para que ellos puedan regresar siempre, porque no es solamente una vez y después se van, sino que regresan y te vuelve a suceder, pero ya no con la misma persona, no con la misma figura que tuviste antes, sino con otra figura y con otra figura, y toma muchas formas, ¿no? Siempre vemos en lo que es en el campo espiritual, ellos toman diferentes formas, ¿no? Entonces de esa manera ellos trabajan. Perfecto, entonces también se dice que no es que exista, digamos, un incubus y un sucubus. Es muy probable que este ser maligno, que se presenta como una figura masculina, también puede hacer una transición a una figura femenina. Es decir, si bien es cierto, hay masculino y hay femenino, pero este masculino se puede convertir automáticamente en un ser femenino, ocasionando quizás también dentro de un parámetro, se podría decir, de lesbianismo. Entonces, sabemos que estos espíritus tienen mucho poder porque, si bien es cierto, retrocediendo un poco al Génesis, fueron ángeles en algún momento. El mismo Lucifer fue un ángel, ¿no? Entonces, hay muchas personas que se pueden confundir que estos espíritus no tienen poder. Estos espíritus tienen mucho poder. Y aquí con Débora siempre conversábamos que no es tan sencillo nosotros
reprender estos tipos de espíritus. Si bien es cierto, Dios nos ha dado poder a través de su nombre, pero se requiere una cierta capacitación, Débora, ¿no? Un cierto conocimiento bíblico y un cierto conocimiento de la doctrina para que no es que puedas sacar todo este demonio, sino puedas impedir que pueda seguir avanzando, que pueda consolidarse ese fin en tu cuerpo, en el cuerpo de tu familia, ¿cierto? Sí, así es. Ellos son autónomos, pero también ellos ven, estudian cuando se acercan a la persona, ya sea como está, vuelvo a repetir, por los portales, por las puertas abiertas que uno les deja, les permite entrar. Ellos van a avanzar hasta donde uno les permita entrar. Siempre, siempre los demonios van a trabajar de esa manera. Ellos van a hacer contigo lo que ellos, hasta donde tú les permitas estar. Entonces, cuando estas cosas pasan, en el mundo cristiano, en el mundo espiritual, se llama reprender. Cuando tú reprendes esos espíritus, aunque no es fácil, pero ellos logran retirarse del lugar o no llegan a hacer lo que ellos querían hacer, que es como todos los espíritus tratan de destruir a la persona. Entonces ellos no pueden avanzar si es que tú no se lo permites. Si tú tienes este conocimiento, y es por eso este podcast, para que tú puedas, si es que no lo sabías, puedas ahora aprender y saber cómo manejar este tipo de situación. Exacto, no me queda muy claro, Débora, cuando te refieres a los portales. Es decir, nosotros podríamos, y te hablo en una familia normal, en una familia que quizás no cree en Dios, atraer estos demonios de manera indirecta. Se dice que nosotros los atraemos, son invitados a través de nuestra baja defensa espiritual. Comentabas problemas de masturbación, problemas cotidianos, porque recordemos que estos dos entes demoníacos estarían dentro de la categoría de sexual, ¿cierto? Estos son unos espíritus sexuales que digamos, operan de una manera libertina mentalmente, ¿no? Hay ciertos casos que el hombre, tanto la mujer, se levantan de una manera como que si hubieran tenido un placer físico, ¿no? Entonces esto realmente sucede, hay casos, pero yo tengo una duda. Si hablamos de un hogar cristiano, conformado por padre, madre y dos hijos, digamos ya adolescentes, si el padre y la madre están en comunión con Dios, están correctamente encaminados a la doctrina, pero ¿qué pasa si el adolescente se está masturbando? ¿Podría entrar a todo el hogar alguno de estos entes? Así es, sí. Efectivamente, cuando dos padres de familia están en comunión con Dios y no entienden por qué pasan estas cosas, están diciendo qué está pasando, tú y yo estamos en comunión con Dios, pero estas cosas nos están sucediendo, ¿por qué? Es porque alguien de la familia, ya sea, tiene que ser alguien que viva en casa, está abriendo algún portal, está abriendo alguna puerta para que el enemigo pueda ingresar y de esa manera poder atacar. No efectivamente con una sola persona, sino puede ser la otra persona que viva, ya sean tus hijos, tus sobrinos o alguien dentro de casa. Pueden atraer estos entes espirituales malignos. Perfecto, entonces prácticamente estos demonios imitan a los ángeles buenos, pero en el lado del mal, ¿cierto? Es porque muchas veces hay testimonios en internet donde estos demonios, si bien es cierto, se presentan como, se dice que tiene alas de murciélago, son negros, son feos, pero también hay testimonios en que son unas bellas mujeres exuberantes, que son atraídas, digamos, como comentábamos en off, quizás el tema de las sirenas, ¿no? Las sirenas es un tema bastante controversial y bastante agnóstico también, porque se dice que existen y no existen. Ahora, yo particularmente me he criado toda mi infancia, he estado cerca al mar, cerca a pescadores y de hecho estos pescadores, usualmente los más viejos, nos contaban historias que efectivamente cuando ellos se van a alta mar, en horas de la madrugada, sienten estos cánticos, sienten estas presencias de la cintura para arriba, mujeres extremadamente bellas, y aquí hago un paréntesis porque los ángeles Dios los creó con una belleza inigualable. Se dice que Lucifer era muy bello, ¿no? Aún así los otros tipos de ángeles en la jerarquía angelical han sido
digamos, seres muy atractivos, ¿no? Muy bellos humanamente hablando. Entonces, esto de las sirenas también se podría interpretar, yéndonos un poco de lado, como un tipo de demonio también relacionado a lo sexual, ¿no? Porque si te atrae un pescador, el pescador se nubla mentalmente, se tira al agua y resulta que no había nada y muere, obviamente. Sí, ese es Su modus operandi. sí, su meta final es obviamente destruir a la persona llegándolo a. Y como estaba contando anteriormente, ellos pueden tomar diferentes formas para atraer a la persona, ya Es decir, sea. se pueden transformar tanto en hombre como en mujer. Sí, así es, y hasta como en sirenas. Como estabas comentando, existen jerarquías. Esta jerarquía que ellos operan es a través de la jerarquía sexual. Ellos operan a través de todo lo que a ti te puede gustar y por ahí como que tienes el pie a caer, ¿no? O sea, es tu debilidad. Entonces Exacto. ellos por ahí atacan. Perfecto. Entonces, ya sabemos que pueden adoptar cualquier tipo de forma mental, porque esto te puede crear también la mente. Queridos suscriptores, es muy engañosa. Entonces también estábamos investigando que estos demonios se dice que tienen una preferencia bastante marcada por las monjas y los sacerdotes. Esto en un tema católico, ¿no? Sabemos que en el catolicismo existen bastantes también jerarquías, hablamos de obispos, de sacerdotes, de curas, de papas, etcétera, pero se dice que estos entes demoníacos tienen bastante preferencia por las monjas y los sacerdotes. Entonces, aquí se mezclan bastante dos temas, tanto ideales, es decir, espirituales y materiales. Porque si tú sientes que algo te está presionando el pecho, ya estarías entrando en un tema físico, un tema real para que tú me puedas entender, querido suscriptor. No es que pasa en tu mente, pasa en la vida real. Entonces, científicamente, esta persona presentaría una disociación del estado en la parte del aparato mental que llega a la conciencia, incluso cuando tú estás dormido. Esto pasa cuando el resto del cerebro quizás está en un estado de sueño profundo. Entonces muchas veces se confunden que están soñando y otras que no. Esto pasa quizás a veces también en lo que comúnmente le llaman un presueño. Antes de que tú entres ya al sueño profundo es donde quizás estos demonios, estos entes, comienzan a operar y comienzan a oprimirte el pecho y hacer quizás algún tipo de actividad para los cuales son enviados. Ahora, Débora nos comentaba que hay que estos seres malignos son autónomos y otros son semiautónomos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber en ocasiones ciertos tipos de demonios que van a hacer lo que les han enviado a hacer. ¿Qué quiere decir, Débora? Que estos seres demoníacos operan bajo una orden. Es decir, los seres, estos entes demoníacos, por decir, si un brujo los mandó, van a seguir esas instrucciones que el brujo les mandó hacer daño a una familia, pero también me comentabas que hay unos seres que son autónomos, es decir, que hay ciertos tipos de incubus que no le van a hacer caso a estos brujos y van a hacer lo que ellos quieren, ¿cierto? Sí, así es. Cuando, por ejemplo, un brujo hace una enviación, se llama enviación, ya sea por una X persona que te lo envía Uno de a estos tu trabajos caso. que Sí, hacen, ¿no? así es, brujería más que todo. Y te lo envían con una sola misión, ¿no? Pero Es estos hacerte daño. entes, sí, pero estos entes, aparte del trabajo que le dieron, ellos pueden hacer algo más, que es la violación, ¿no? Entonces, ellos operan así, de esta manera. ¿Y por qué pasa esto? Aquí en Génesis capítulo 6 nos menciona que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que se refiere a los ángeles, que las hijas de los hombres, que son los humanos, eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aquí vemos que estos espíritus tienen una atracción, ya sea hacia los hombres o hacia las mujeres. Entonces, por ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y
Y ahí viene todo el tema de la vestimenta y lo que ahora está de moda en el Facebook y Instagram y que las fotos. Entonces, comenzando por ahí, ese es ya un portal de iniciación para que ellos puedan poder acercarse hacia ti. Ahora, con el tema de las monjas y de los sacerdotes, ¿por qué en especial a ellos? Porque ellos son personas solteras que nunca llegan a casarse. Entonces, más que todo, les atacan a personas solteras, a personas jóvenes, y a través de ellos es que operan. Entonces, eso quiere decir que estábamos leyendo también que el casamiento es como una burbuja de protección, ¿no? Es un mandamiento, un estatuto definido por Dios, de agrado a Dios. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que estos entes no es que no podían entrar, pero se les dificultaría un poco entrar a unas personas casadas, ¿cierto? Sí, así es como una protección que Dios ha establecido el matrimonio y es por eso que el enemigo, Satanás, él quiere como sea destruir a la familia, destruir el matrimonio y que ahora sea el pensamiento de que si ya vives, si ya convives, ¿para qué casarte? Entonces el casarte es una unión, que las dos personas son uno espiritualmente. Entonces lo que hacen estos espíritus, ya sea incubus, o súcubos, él, por ejemplo, cuando él penetra su miembro viril o ya sea sucubus con su miembro que es una... Cuando ellos toman estas relaciones sexuales, ya sea por violación forzada o no forzada, ellos dejan su, ya sea el semen o la mujer también deja su líquido. Y es ahí donde hay un término, ¿no? Que, ¿cómo se llama? ¿Te refieres a que, es decir, esto cuando estos entes realizan este tipo de acercamiento coital, vamos a decirlo así, es que efectivamente ya se rompe la barrera de la física y de lo espiritual? Es decir, me estás queriendo decir que ellos absorben, digamos, una eyaculación en el caso de un hombre, y qué hacen con ese contenido. O sea, ¿cuál es el fin de este encuentro sexual, vamos a decirlo? Se dice que ellos, por ejemplo, en los hombres cuando eyaculan, ellos sienten tal cual fuera real y llevan este semen, lo llevan y entonces para que no se enfríe en el camino mientras que lo llevan, eh, ellos lo convierten, lo, le agregan ciertas cosas para que ellos lo puedan conservar, lo distorsionan y lo pueden implantar en cualquier otra mujer. Y es por eso que cuando las mujeres amanecen, están mojadas. Y hay el sueño mojado, el sueño húmedo. Claro, el mal llamado sueño húmedo, porque Científicamente, ¿no? soñé con mi ex, soñé con algo. Entonces no es que haya soñado eso, sino que este ente te tocó, llegó, quizás no te diste cuenta, porque si bien es cierto, lo dice Débora, estos seres gozan cuando hay resistencia, cuando hay miedo de por medio. Y esto se traduce en una violación. Cuando hay una violación sexual, existe un tipo de resistencia por alguna de las dos partes. Entonces, estos espíritus gozan. Pero, ¿a qué se llega con que este espíritu quiera quitar, digamos, el semen del hombre? Se alimentan de esto. Se dice que se alimentan de esto y que es su energía, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, también estábamos tocando el tema de que, muy al margen de que suceden estos tipos de encuentros sexuales dentro de lo que se considera pertinente, vaya, la física con lo espiritual, ¿no? Entonces, mucha gente no cree en esto. Y es decir, aquí ya estaríamos tocando un tema de dimensiones. Hablábamos también en off acerca de las dimensiones en las cuales nosotros vivimos, en las cuales Jesús también, parte de la Biblia, menciona. Actualmente nosotros vivimos en una dimensión, y estos entes, a través de estos portales, estas puertas que nosotros mismos abrimos, ingresarían de su dimensión a nuestra dimensión real para cometer estos hechos sexuales y aberraciones que no son de agrado a Dios, por supuesto. Entonces, también estábamos comentando acerca de que existe un caso real, esto de que muchas mujeres salen embarazadas. Entonces se dice que
estos espíritus anteriormente en la época medieval, cuando nacían con algún tipo de malformación, llevaban a los niños al bosque y creían que las hadas iban a cambiar, iban a transformar ese bebé, ese niño, en una persona normal. Pero resultaba que, usualmente en Escocia pasaba esto, que el niño obviamente por el frío. Entonces también tenemos una película que se lanzó en 1982, fue un caso de la vida real. Pueden buscarla ustedes, queridos suscriptores. Se llama El Ente, es el caso de la vida real de un tal Boris Bitter. Y también trata de estas opresiones, de estos seres que usualmente predominan en el ámbito sexual. Entonces, todo esto ha sido el prólogo de un testimonio que me pasó a mí. Yo lo voy a estar contando, pero siempre haciendo una cita bibliográfica para dar un respaldo acerca de estos temas que muchas veces no queremos tocar o no queremos incidir plenamente, ya que estaríamos entrando en un campo muy poderoso. Recordemos que el enemigo tiene poder que le otorgó Dios. Pero así como lo otorgó Dios, nosotros somos hijos de Dios. Pero ojo, aquí hay un paréntesis muy importante. No es que todos seamos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, de que si bien es cierto, todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Son hijos de Dios aquellos que aceptan al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Ok? Podemos dar una cita bibliográfica, Débora, para sustentar quizás un poco estos temas que hemos estado tocando. Ya casi vamos media hora de podcast. Y también vamos a darle estos versículos a nuestros queridos amigos suscriptores para que ellos puedan también investigar un poco más con citas bíblicas, ¿no? Entonces, en este caso, Proverbios 2, 18 al 19 también habla un poco relacionado a esto. Tenemos Isaías 34, 14 y también dice la palabra de Dios que muchas personas se adentran a conocer estos nombres, esta demonología. Entonces esto no es correcto. ¿Por qué? Porque dice Zacarías 13:2 que sus nombres deben olvidarse. Entonces este mundo, como yo les comentaba hace un momento, es muy poderoso. Débora, ¿crees que estos entes pueden llegar a matar? Sí, así es. Sí, estos entes, esa es su finalidad, es su labor. Depende de la persona, de cómo está en ese momento, si es que ha orado, si es que no ha orado, si es que ha abierto alguna puerta por ahí, si es que hay algún pecado. Entonces, dependiendo de la gravedad del asunto, o si no conoces a Dios, pues esta persona, este ente va a poder hacer de ti lo que a él se le plazca, ¿no? Es decir, genera un deterioro en la salud. Y también habían casos que, por supuesto, hay gente que muere por un paro cardíaco debido a la opresión en el pecho que estos entes malignos les hacen, ocasionándole pues la muerte. Entonces, amigos, tenemos también Efesios 6:17 y Salmos 119:11. Bien, entonces prácticamente esto ha sido un prólogo para que ustedes puedan entender qué son estos dos espíritus. Prácticamente vamos a tocar en este podcast solamente estos dos entes demoníacos, que sería Incubus y Sucubus, cómo operan, en qué horarios, también bajo qué orden operan. Nos comentaba Débora que a veces son enviados por unos trabajos que usualmente en el ámbito de la chamanería, de la brujería se les conoce. Es decir, un brujo puede mandar estos espíritus a cierto tipo de gente, a cierta tipo de cliente, para que le pueda ocasionar, por supuesto, un daño. Entonces, puede matarnos, sí, a través de un paro cardíaco, un deterioro de salud, porque hay casos de que cuando estos entes operan en la noche, esta persona se levanta con mucho cansancio, ¿cierto, Débora? Amanece cansada, le va mal en el trabajo, tiene problemas de salud, y eso es a causa de esto, ¿cierto? Sí, ellos absorben la energía, ellos te roban la energía, y es por eso que cuando tú te levantas y sientes como que no has dormido nada, has dormido toda la noche, pero sientes que tu energía por la mañana está pésima, no tienes ganas de levantarte, no tienes ganas de hacer absolutamente nada, ya seas hombre o mujer. Entonces es por este caso, ¿no? Perfecto, entonces ya sabemos que los atraen, amigos, los atrae básicamente nuestra baja defensa espiritual. Es decir, también temas sexuales relacionados a la masturbación, amigos,
muy al margen de que la ciencia diga que es algo normal, es un pecado. Es un pecado porque estás atentando contra el cuerpo y sabemos que el cuerpo es el templo de Dios. Es decir, la palabra de Dios dice que cualquiera que atentare contra el cuerpo, lo destruiré. Entonces tienen que tener bastante cuidado con estos temas que a veces son ínfimos, ¿no? Para algunos son irrelevantes, pero tienen un concepto muy marcado relacionado a esto que te podría pasar, que te podría visitar, incubus o sucubus, ¿no? Entonces ya sabemos que los atrae. Y ahora vamos a comentar qué alimenta, bueno, de hecho esto ya lo tocamos, qué alimentan estos espíritus, la negatividad, se alimentan de nosotros, se alimentan de nuestra energía, se alimentan de la depresión, son a personas depresivas, resulta que estos entes se les aparece más seguido. Entonces ya sabemos que alimentan estos espíritus, ¿ok? Entonces, algo muy importante, Débora, que no hemos tocado es cómo poder evitarlos, cómo poder evitar estas visitas, porque la verdad que da bastante miedo cuando hay personas que se levantan y que tienen esta dificultad de respirar, obviamente, y médicamente se levantan pues con un miedo, con un temor, ¿no? Entonces, ¿cómo poder evitar estas visitas, estas presencias demoníacas en nuestra casa, en nuestro hogar? Bueno, estos ataques espirituales que el enemigo hace hacia nuestras personas, la única manera que nosotros podemos repeler en el campo espiritual es a través de la oración, el ayuno y tener una comunión con el Señor. A través de esas tres cosas nosotros vamos a repeler los ataques del enemigo, no solamente en el ámbito sexual, sino a través de todas las operaciones demoníacas que él puede hacer hacia nuestras personas, hacia nuestros hijos. Es por eso muy importante la oración y el ayuno. ¿Por qué? Porque es como que un peldaño más, tú escalas, no solamente oras, sino estás ayunando, porque cuando estos espíritus ya han logrado penetrar o sacar un líquido, ellos ya te marcaron, tú ya firmaste una carta de compromiso, así como el matrimonio, ellos se casan prácticamente contigo. Entonces cuando tú te quieres desligar de eso, no puedes, por más que diga yo me deshago de eso y en el nombre de Jesús, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tú ya le diste una legalidad a este demonio, sí. Y para todos no es lo mismo, o sea, no todos ven la misma figura. Nosotros no podemos decir tiene tal figura o tal figura porque a cada persona se le representa de una manera especial. Entonces uno no puede decir, bien, yo me desligo por mis propias fuerzas, no, sino que uno tiene que ayunar, como Jesús dijo, esta generación no sale si no es con ayuno y oración. Cuando él se refería a unos seres, a unas personas que estaban endemoniadas, entonces él dijo que esta generación no salía si no es con oración y ayuno. Entonces el ayuno, la oración, el tener una comunión con Dios, entonces va a hacer que tú te liberes de esas legalidades que tú le has dado al enemigo, ¿no? Que has firmado prácticamente una carta ahí de población y que ellos reclaman y dicen que ellos con tu consentimiento han ingresado a tu cuerpo. Perfecto. Entonces se nos iba un tema muy fundamental. Me comentabas que estos espíritus son atraídos porque la mujer quizás dentro de su belleza, porque nos tocabas el tema de que estos entes les gusta a las mujeres, les gusta a los hombres, les gusta la belleza humana, ¿ok? Les atrae, ¿no? Entonces, se dice también, amigos, que cuando la mujer está casada y está durmiendo con su esposo, estos espíritus se les dificulta un poco tener esa llegada, es decir, manifestarse. Es como que le tienen miedo al esposo, algo así, en su mayoría, ¿no? También algo que los puede mitigar sería que, obviamente, por supuesto, que estén casados, porque sabemos que el casamiento, un matrimonio es un estatuto que Dios ha definido ya desde el Antiguo Testamento. Entonces, son quizás unos dos pequeños temas que pueden menguar, que pueden evitar un poco, pero también se dice que la mujer cuando duerme con prendas ligeras es atraído por estos entes, ¿no? Entonces, a pesar que esté durmiendo con un esposo, si la mujer duerme con unas prendas ligeras, con unas prendas pequeñas, va a ser atraído debido a su belleza, ¿no? Entonces, esto es lo que comentan varios pastores cristianos
Y también reforzando un poco lo que mencionaba Débora, en Lucas 10:19, cito textualmente, que dice: He aquí os doy potestad para hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Ok? Entonces Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado poder para nosotros quizás mitigar, reprender, no expulsar demonios. Acuérdense que para expulsar demonios sí se puede, pero es un entrenamiento que uno tiene que tener. Es un don, ¿cierto? Es una habilidad Sí, más que todo comunión con el Señor. Exacto, pero ya sabemos que el nombre de Jesús tiene mucho poder. Y entonces me comentabas que tenías tú un testimonio acerca de una amistad que se había manifestado este tipo de espíritu. Sí, así es. Como estaba comentando, él se puede representar a través de una mujer, de un hombre o de un animal también. Es por eso que vemos las sirenas, pero también como gato o como un perro. Entonces, hay muchos casos que cuentan que han sentido algún tipo de animal escurriéndose en su cama o que se han sentado a su costado y no había nada. Ellos se despertaban, miraban acostado y no había nada. Ellos sentían que la cama hasta se hundía o que la colcha se movía y a la finales no era ningún gato, ningún perro, ningún animal. De esa manera Es decir, también. adoptaban estos tipos de cuerpos distintos para poder cometer su hecho maléfico, digamos, ¿no? Entonces, esto, Débora, sabemos que en ciertos países de Latinoamérica tiene bastante, es bastante fuerte la presencia, tanto en Venezuela, en Centroamérica, en Brasil, en Colombia, debido a que hay cierta presencia africana. Sabemos que África es el dominio del enemigo, ¿no? El enemigo reina en poblaciones demasiado, muy pobres. Entonces, estos entes demoníacos cambian de nombre de acuerdo al país donde se puede manifestar, o es igual en todo. Sí, ellos tienen diferentes nombres de acuerdo a la sociedad, de acuerdo al país de donde residen. Ellos pueden tomar ciertos nombres o que las personas le han llamado diferente, pero que al final es lo mismo, ¿no? O sea, lo podemos llamar Satanás, diablo, demonio, pero al final es un mismo equipo y ellos están muy bien organizados. Y veíamos que en la zona de Bolivia, Incubus se podría manifestar a través de una presencia felina, ¿no? Entonces ellos lo llaman Sáhara en la zona de Bolivia. En la zona de Colombia tiene otro nombre, en la zona de Argentina tiene otro nombre. Entonces, algo que se nos esté escapando antes del testimonio real, Débora, o algo que quieras tú complementar. Sí, así es. En el tema que estábamos hablando acerca de reprender, cuando este ente ya ha tenido diferentes veces o varias veces que este ente ha tenido relaciones sexuales, ya seas hombre, seas mujer, y quieras desligarte de eso, ahí es donde yo te digo que tú solo no vas a poder. O sea, que tú digas yo no quiero, no acepto o quiero liberarme de esto, tienes que trabajar, es un proceso a través de la oración, a través del ayuno, pedir a Dios liberación, mucha oración, mucho apoyo en oración, mucha relación con Dios, Comunión. mucha comunión con el Señor. Pero si te vuelve a suceder, si es que en esta noche vas y te vas a acostar y te vuelve a suceder, sí puedes utilizar el nombre del Señor Jesucristo y que la sangre de Cristo te cubre. Entonces estos espíritus no van a lograr hacer lo que ellos desean hacer. No van a poder ingresar, no van a poder tocarte, no van a poder mover tu mano o hacer algo que te haga daño, porque Dios no lo va a permitir. Entonces de esta manera podemos también repeler. Y mitigar también, porque puede ser que ya haya pasado y hay personas que Exacto. quizás tienen un poco de miedo. Entonces, mencionábamos que el nombre de Jesús, literal, le temen, estos demonios le temen al nombre de Jesús. Entonces, bien amigos, entonces ya vamos casi 40 minutos de estudio acerca de estos dos espíritus demoníacos que son muy comunes en la vida real, que se les ha presentado a más de uno quizás. Y entonces vamos con el testimonio. El testimonio resulta, amigos, que ha sido per se, es decir, me ha sucedido a mí. Esto no le sucedido a un suscriptor, a algún familiar, no. Esto me sucedió a mí y yo se los voy a compartir, ¿ok?
Entonces, resulta que en los años de 2010, 2011, yo me encontraba trabajando y estudiando. Yo trabajaba desde las 8 hasta las 6 de la tarde y salía muy rápido, muy raudamente a la universidad, que empezaba a las 7 de la noche. Entonces, de las 7 de la noche yo tenía estudios hasta las 10 de la noche o 10 y media de la noche. Yo vivía en la periferia, vivía, digamos, a 2 horas de Lima. Y llegaba a mi casa cerca de las 12, 1 de la madrugada. Entonces, transcurría que tenía un trabajo, un proyecto en la universidad, que era una exposición, un trabajo que tenía que presentar y tenía que acabarlo. Es decir, yo llegaba del trabajo, perdón, de estudiar en mi casa a las 12 de la noche, 1 de la madrugada a veces, y tenía que encender la laptop y poder avanzar pues el trabajo que tenía pendiente. Entonces resulta que una vez llegué, me metí a mi cuarto, me bañé, me acosté de costado como siempre lo hacía y encendí la laptop. Es decir, estaba con una mano en la nuca, recostado, viendo la laptop, viendo un tutorial, buscando información para poder terminar este trabajo. Entonces, amigos, lo recuerdo con tal detalle y es porque esto sucede efectivamente. Comentábamos con Débora que existen muchas dimensiones. Estos entes traspasan a través de portales estas dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que yo en ese momento, en mi vida libertina que yo tuve, abrí portales. De alguna u otra manera, quizás de una manera pornográfica, una manera predominando la masturbación o qué sé yo. Pero abrí estos portales que yo quizás no me di cuenta porque no tenía esta comunión con Dios. Entonces transcurría que estaba viendo un video y de pronto sentí un sonido de tranquilidad, un sonido de paz. Y yo estaba tapado con una cobija, lo que le llaman aquí en Perú una frazada, ¿no? a mitad de cuerpo. Y tenía la laptop a mi lado izquierdo. Entonces, amigos, ya al yo entrar en ese trance, ya era donde se estaba manifestando, en este caso sería Incubus. Algo que se nos olvidó al inicio es que hay muchas categorías de demonios. Hay demonios que, como mencionaba Débora, te van a violentar. Hay otros que te van a asustar. Hay otros que te van a quitar la frazada, o la colcha, o la cobija. Hay otro, y entonces así, ¿no? Cada uno tiene un fin. Entonces, transcurría en que del momento que yo tenía mi mano en mi cabeza, estaba recostado viendo la pantalla de la computadora, sentí que por mis pies se movía algo muy rápidamente y que yo sentía que era un gato. Sin verlo, yo sentía. ¿Te ha pasado, Débora, que hay veces cuando tú sueñas, tu cerebro es tal que mezcla ciertas cosas y tú sabes lo que es, pero no es? Es decir, tú piensas que en tu sueño que es un perro, pero es una silla, ¿no? Y eso lo crea tu cerebro. Entonces, ¿no? Me pasó así. Yo sentí que era un gato y de mis pies automáticamente este gato subió y se instaló al costado de a la altura de mi cuello, de mi hombro. Estaba tapado, yo lo podía ver, podía ver cómo se movía bajo la frazada, bajo la sábana, y avanzaba hacia mi cuello. Entonces, a partir de ese momento ya es donde se ve el primer síntoma de esta manifestación, que no te puedes mover, no puedes gritar, solamente puedes respirar y tu mente está lúcida. Es decir, tú ves, pero no puedes llamar a alguien para que te pueda socorrer, no puedes hacer absolutamente nada. Incubus se estaba manifestando. ¿Y qué proseguía después de eso? Prosiguió que mi mano derecha comenzó a moverse y yo sentía mentalmente que hacía mucha fuerza para que mi mano no se mueva, y mi mano automáticamente poco a poco se iba cogiendo la zona de mi cuello. Es decir, este demonio me estaba ahorcando. Poco a poco, al ver yo que necesitaba hacer bastante fuerza, y se notaba porque podía ver quizás mis venas en mis manos haciendo la fuerza de que no poder ahorcarme, pero este demonio estaba llevando mi mano a mi cuello. Entonces la llevó a mi cuello y comenzó a generar la presión
en mi cuello, es decir, sentía que ya físicamente, no espiritualmente, me estaba asfixiando, queridos suscriptores, me estaba quitando el aire, me estaba ahorcando. Entonces, en ese momento, yo doy gracias a Dios porque provengo de una doctrina que quizás, como el hijo pródigo, yo me alejé del camino de Dios. Estuve en una vida que no fue de agrado a Él, pero en mi mente, en mi infancia, yo sabía que existía Dios, sabía que Él era el único Dios. Entonces no se me ocurrió más que orar en ese momento y repetir lo que sería el Salmo 23. Esto se los comparto si es que en algún momento se les llega a suceder, amigos. A mí me funcionó el Salmo 23, que quiere decir que, se los voy a leer aquí, de hecho yo me lo sé de memoria, pero se los voy a leer prácticamente solamente el fragmento que yo repetía y repetía, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tú dices que Jehová es tu pastor, le estás otorgando poder sobre ti. Cuando tú tienes algo que tú quieres, te pertenece, ¿cierto? Lo cuidas, lo proteges. Entonces, al decir Jehová es mi pastor, le estamos diciendo que nosotros le pertenecemos a Él, más no al enemigo, ¿no? Entonces, aquí vamos escudriñando un poco la palabra de Dios. Literalmente, lo que significa pastor, dice la palabra de Dios, cuando un pastor tiene 100 ovejas y una se escapa, ese pastor va por esa una y deja las 99. Es decir, tiene el rebaño y lo cuida. Aquí en Salmos dice claramente que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y la frase que yo repetía era: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amigos, esta frase, este fragmento, yo lo repetí cerca de 3 veces. Y llegaba un momento en que mi cara se volvía roja, estaba sudando por la asfixia, no podía respirar físicamente, en el mundo real, ¿no? Entonces llegó el momento en que repetía y repetía y repetía hasta que este ente me soltó, se fue. Fue la primera vez que me sucedió, la verdad. Mi familia estaba dormida, yo quería gritar, quería pedir ayuda, pero vi que ellos estaban dormidos y me puse a llorar, tenía mucho miedo, quizás el fin de este ente era quitar mi vida. Pero Dios, a través de su misericordia, un Padre protector, no lo permitió, porque sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, amigos. Y el propósito quizás que yo tengo con mi actual esposa es esto: es dar testimonio, es predicar aquello que te va a servir a ti. Porque esto me sucedió hace 10 años. Si este ente me hubiera asfixiado, yo no estuviera aquí y no tuviera un propósito. Entonces, amigos, tú suscriptor que me estás viendo, que me estás escuchando, tienes un propósito. Yo no sé qué problema estés pasando actualmente. Quizás falleció algún familiar querido, tu esposa te dejó o tu esposo te dejó, peor aún con un niño. Hay muchos problemas que nos aquejan. Pero te digo desde ya, a través de este canal de YouTube, de esta ventana, que tú tienes un propósito para Dios. Él lo sabe y ahora tú también lo conoces. Entonces yo te insto a que puedas investigar por tu propia cuenta un poco más acerca de la Biblia, acerca del verdadero Dios. Y esto lo digo con mucho respeto a todas las creencias, a todos los credos, a todas las religiones, ¿no? Estamos compartiendo lo que a nosotros nos sucedió y que consideramos que te puede ayudar y que puede ser de bendición para tu vida. Entonces, eso fue el testimonio, amigos, que me sucedió a mí, que me pasó, y la verdad que desde aquella fecha ya no me ha vuelto a suceder, más que por ahí algo sentí que quería entrar, pero se fue este espíritu. Entonces yo actualmente duermo con mi esposa, y era lo que comentaba Débora. En ese entonces yo era soltero y curiosamente
me agarró cuando estaba soltero. Actualmente cuando yo estoy casado, ya llevamos cerca de 8 años casados, no he tenido un encuentro de este tipo que muchos lo podrían considerar paranormal. Y es paranormal porque se mezclan las dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, para que tú puedas entender un poco de las dimensiones, Jesús, cuando caminó por el río, estaba, eh, estaba en otra dimensión, estaba mezclando. Él es el rey, el creador del universo y la tierra, y puede hacer todo lo que él se le plazca. Entonces ahí claramente se nota que está en otra dimensión. Los milagros de Jesús ocurrían en otra dimensión. Y para que te pueda quedar claro, cuando Jesús resucita y se va al cielo, se dice que él se elevó. Los discípulos estaban viendo cómo se elevaba. Entonces ahí también podría transcurrir que se estaba mezclando una dimensión con la dimensión real. Y se dice también que los gatos pueden ver estos espíritus. Los gatos tienen esta facultad de ver espíritus demoníacos a través de, o por supuesto, de los ojos, de la visión que le ha dado Dios. Y sería todo un caos, amigos, que nosotros podamos ver estos tipos de espíritus. Viviríamos totalmente perturbados. Es por ello que Dios en su plan con nosotros nos ha creado exactamente y perfectamente con lo necesario, con aquello que nosotros tendríamos y tenemos que ver. Es por ello que no vemos espíritus, cosas negras, no vemos entes volando, etcétera, etcétera, porque el mundo sería un caos. Entonces, para complementar esto, el día de ayer también me escribió un compañero mío contándome algo similar, que estaba en su casa dormido y que sentía una presión en el pecho, no podía respirar, pero él escuchó que le dijeron lárgate de aquí. Y también era un tipo de incubus, ¿cierto, Débora? O sea, sabemos que no todos los incubus o sucubus van a operar de la misma manera. En cada persona ellos trabajan de manera diferente, y acerca del propósito, Satanás sabe el propósito que cada uno de nosotros tenemos, y él trata de marcarnos, de eliminarnos de la manera como él pueda, para que nosotros no podamos cumplir con ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Cuando nos pasa estas cosas es como prueba, y que Dios permite que pasemos por estas pruebas para tomar mucha fuerza en Dios, en creer que hay un Dios más poderoso que esos demonios, que son fuertes, pero nada es más fuerte que la presencia y el nombre de Jesús, porque ellos ya son derrotados, ya fueron derrotados, y Dios los puso bajo nuestros pies. Entonces Él nos da la autoridad, y nosotros en su nombre podemos en ese momento recurrir hacia la ayuda de Jesús, ¿no? Y Él es muy misericordioso con cada una de las personas. Hay que estar pues totalmente desorientados para no saber acerca de estos temas, pero cuando lo escuchamos, lo aprendemos, hay que tomarlo en práctica si es que nos suceden unas cosas. Y también... Tenías un versículo por compartirnos. Sí, aquí en el Salmos 4 también sería bueno que las personas lo repitan antes de dormir. Salmos 4. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, este es un salmo en el que podemos implementarlo en nuestra oración cuando vamos a dormir, para que el Señor Dios nos proteja con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz, que seamos protegidos tanto nuestros hijos, nuestro esposo. Es muy importante la oración de la esposa hacia el esposo, del esposo hacia la esposa, para poder poner un obstáculo, una barrera al enemigo, y que él no pueda actuar de la manera que él quiere, porque él quiere actuar de esta manera con todas las personas, pero cuando uno persiste en la oración, Satanás se detiene y tiene que huir. Así que de esta manera nosotros podemos también saber de qué manera ellos operan, cómo operan, para nosotros también poder repeler. Porque el que no sabe, el que tiene desconocimiento de todas estas cosas, entonces va a ser presa muy fácil. Pero como cuando tú sabes cómo él opera, en qué horarios opera, por qué te despiertas a las 3 de la mañana, ponte a orar. Cuando te despiertes a las 3 de la mañana y no puedes dormir, tienes que orar. Es que porque algo va a pasar, ya sea a tus hijos, a tu esposo, de repente algo, y el espíritu te está incomodando a orar. Entonces en ese momento es muy importante que uno pueda persistir en la oración. Bien, entonces el último consejo que le podemos dar, Débora, es que si nuestros suscriptores no creen en Dios, quizás son católicos, etcétera, etcétera, que está bien, que está por supuesto está bien y se respeta,
y les está pasando esto es que repitan el nombre de Jesús, ¿cierto? Estábamos viendo que estabas compartiendo un salmos, pero resulta que muchas veces estas personas no van a tener a la mano el salmos. Entonces sabemos que ellos le temen bastante al nombre de Jesús, es decir, podían repetir el nombre de Jesús, y quizás por ahí reforzar alguna frase de amor, porque estas personas, estos entes, odian el amor, ¿cierto? Es Sí. todo lo contrario. Entonces, toda frase que esté llena de amor, porque Dios es amor, quizás pueda mitigar que puedan avanzar. Si te van a ahorcar, si te van a violentar, entonces esto también podría ser una herramienta muy efectiva, ¿cierto? Sí, más que todo apelar hacia la misericordia de Jesús. Jesús es un Señor muy misericordioso, lleno de amor, y frente a esa misericordia es que Dios oye nuestro clamor. Así estemos alejados en pecado o abrimos demasiadas puertas o sintamos que no nos merecemos ese perdón o esa ayuda de Dios. Si tú le pides misericordia a Jesús, misericordia a Dios, Él no va a dudar en ayudarte. Porque créeme, estos demonios, estas entidades satánicas, no van a parar hasta matarte. Ellos empiezan asustándote, luego van un paso, hasta lograr dominar por completo tu mente, llevándote a hacer cosas que tú no querías hacerlas y después decías, no, pero yo nunca lo quise hacer. Pero al final lo hice, es porque ya este demonio dominó tu mente y logró su objetivo, que es dañarte tanto a ti o a otras personas. Entonces de esta manera trabaja. Y también quería complementar acerca de que esos espíritus toman las formas ya sea de tu propio esposo. Si tú eres mujer y soñaste con exacto, tu... es algo que nos olvidamos. Sí. Si tú eres mujer y soñaste con tu esposo y tú sueñas y dices, wow, fue real, ¿no? Es como que si tú estuvieras teniendo esta intimidad en tus sueños con tu esposo, déjame decirte que no es tu esposo. Es este tipo de espíritu, de demonio, íncubo, que se metió en tu sueño. Entonces no es tu esposo, no es tu ex, no es alguna persona que de repente por ahí te parece de gracia. Ellos pueden tomar estas formas y para hacerte creer que es tu esposa, hacerte creer que es tu amiga, hacerte creer que es tu hija, porque se ha visto muchos casos de sueños que sueñas con tu hija, con tu prima, con tu vecina, con tu cuñada. Entonces pasan este tipo de cosas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado para tú saber de que este tipo de sueños no son correctos. Y así que en ese momento comenzar a orar y a reprender este tipo de sueños. Y también algo que se nos estaba yendo, amigos, es que estos espíritus, si bien es cierto, tienen un fin, tienen un objetivo, que es primero oprimirte el pecho, pero también veíamos que algunos pastores de Centroamérica comentaban que si a ti te violentaron sexualmente, es decir, físicamente, te violentaron, sufriste algún tipo de etcétera, etcétera, ya tienes introducido o parte de este ente está dentro de ti. Entonces, usualmente esto le pasa a las personas que han sufrido este tipo de violación sexual. Entonces, y curiosamente yo también quizás he compartido, he preguntado a ciertas personas que muy gratamente me han confiado, me han dado un poco de su confianza y me han comentado ciertos episodios oscuros que quieren olvidar y que curiosamente encajan, ¿no? Encaja. Es decir, que una persona, si fue violentada de niña, de adolescente, tendría parte de este espíritu, y es por ello que se le habría presentado en algún momento de su vida. Ojo, esto no es al 100%, esto es algo quizás tomándolo de una manera estadística, ¿no? Es como que, por ejemplo, nos comentaba Débora que estos entes se presentan como tu esposo, como tu pareja, adoptan ciertas formas que saben que a ti te va a gustar, y es por eso que tú caes, ¿no? Entonces, sin más que agregar, amigos, ha sido quizás, ya vamos una hora de podcast, hemos tocado ciertos temas que quizás puedan contribuir a tu conocimiento, puedas quizás tú mismo tengas la curiosidad de poder investigar acerca un poco más, y siempre dando el valor agregado nosotros por parte de este canal, que siempre
trates tú de buscar a Dios a través de la palabra, a través de la Biblia. La Biblia es un libro muy poderoso que te puede dar respuestas si tú actualmente no las tienes. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, Débora, a nuestros queridos amigos suscriptores relacionados a estos episodios que les ha pasado, estoy seguro, a mucha gente. Me ha pasado a mí, te ha pasado quizás a algún familiar tuyo. ¿Quisieras agregar, adicionar algo más a este mensaje? Sí, bueno, complementa lo que estabas comentando acerca de estos traumas que hemos tenido cuando hemos sido niños, ya sean violaciones, tocamientos, cuando hemos sido niños o agredidos de una u otra manera. Son como hilos, es como una cadena que le dan una legalidad a Satanás. Entonces, muy importante romper con estas cadenas que nos han atado, ya sea por violación, por tocamientos, por las mismas personas que son atacadas por estos espíritus. Entonces se forma como una cadena para poder ellos seguir continuando y destruyendo las vidas. Entonces de esa manera operan y nada, que las personas que no creen en Jesús, yo creo que en ese preciso momento de susto, de miedo que van a tener, porque es una escena muy horrible, ¿no? El cual no puedes hablar, quieres gritar y nadie te escucha, abres tu boca, gritas y entonces es una escena muy aterradora. Entonces lo único que tú puedes hacer es mencionar el nombre de Jesús, orar y si tú crees puedes reprender. Y así que espero que les haya gustado este tema y los esperamos en el siguiente podcast. Y bien amigos, nada, espero que el video haya sido de su agrado. No se pierdan el próximo capítulo que vamos a estar tocando el tema relacionado a los objetos, las muñecas. ¿Existe demonios? Los demonios se pueden meter en ciertos objetos, collares, estas bailarinas que tienen un sonido particular. Entonces, este es el tema que nosotros vamos a tocar en el siguiente podcast. Te invito a que te puedas suscribir, a que puedas dejar algún comentario si te pareció constructivo este mensaje que te hemos brindado el día de hoy. También colócalo en la caja de comentarios. Si tienes algún tema particular, alguna experiencia que te sucedió o algún punto que tú quieres que nosotros toquemos en el canal, en el podcast, también déjalo en la caja de comentarios y con mucho gusto lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar y lo vamos a poner en marcha. Y de momento eso ha sido todo por el día de hoy amigos. Espero nuevamente que el podcast haya sido de su agrado y nos vamos a ver en el próximo video tutorial, en la próxima conexión, y esperando con muchas ansias que el Señor te bendiga, el Señor predomine en tu hogar, te guarde de estos dos demonios que hemos tocado el tema de hoy, incubus y sucubus. Y pues de momento nos vamos a ver en el próximo encuentro. Cuídate bastante, cuídate mucho, que Dios te bendiga. Chao, chao.